Comenzamos. La idea es que hoy finalicemos con el capítulo 4 de conversaciones, de modo tal que luego tengamos oportunidad, agosto, septiembre, octubre, noviembre, de hablar sobre adolescencia, que es el quinto capítulo de este libro, y dejar un mes quizás para los últimos dos capítulos que se pueden pasar, digamos, rápidamente porque hablan sobre la transmisión, lo que implica la transmisión en psicoanálisis. Y a propósito de la última parte de este capítulo 4, que se llama La falta puesta en juego, yo quería hacer pie en algo que comenta Fukelman aquí, respecto de los chicos, los nenes y las criaturas, que en épocas de guerra han sido enviados y siguen siendo enviados a buscar minas, ya que por ser más livianos, tienen la posibilidad de encontrarlas sin que exploten. Pero por estas circunstancias justamente es tremenda la cantidad de criaturas baldadas o muertas, ¿no? por estas minas. Incluso acá hay una mención respecto de una película que no sé si ustedes habrán visto, que se llama Cidade de Deus, una película brasilera, donde se pone en escena un ambiente fuertemente delictivo en el cual están las criaturas también allí, participando, con el cuerpo implicado. Entonces, en función de eso, les quería contar un cuento, un cuentito mexicano. En el año 2017, perdón, 2019, en el año 2019, octubre, yo estaba llegando a Sinaloa. No sé si ustedes conocen la ubicación de Sinaloa, por si no la conocen, se las voy a compartir acá en el mapa para que ustedes ubiquen en qué lugar de México se encuentra. A ver. Bueno, a ver si ustedes pueden ver. Ahí está Sinaloa, frente a Baja California. Es un estado anterior a Sonora, que es el que ya limita con Estados Unidos. Bien, les decía, en el 2019, precisamente el 17 de octubre del 2019, ocurre algo en Sinaloa, y es que a las 14:30, en Culiacán, que es la capital de Sinaloa, una patrulla entregada por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de otras fuerzas de seguridad, localizan y detienen al hijo de El Chapo Guzmán, llamado Ovidio Guzmán López. El Chapo Guzmán, actualmente, en ese momento ya detenido en Estados Unidos. Y el otro hijo, Joaquín, también miembro activo del cártel de Sinaloa. A quien detiene esta fuerza de seguridad es a Ovidio. Bueno, ha noticiado de la captura del hermano a las 14:30 del 17 de octubre del 2019. El cartel de Sinaloa, liderado justamente por
por el hermano que se llama Archibaldo, moviliza al brazo armado del cartel de Sinaloa. Resultado de lo cual, inmediatamente llegan a Culiacán, a la capital de Culiacán, a la capital de Sinaloa, Culiacán, llegan más de 100 vehículos, autos, camionetas, camiones con efectivos de cartel, equipados con armamento de guerra, en pleno día. Entonces ahí Culiacán queda prácticamente sitiado por el cartel de Sinaloa. Ustedes imaginen, Culiacán es una ciudad como Mendoza. Entonces imagínense que bajan del cerro 100 vehículos a la ciudad de Mendoza, cierran los accesos y Mendoza es tomada por un cartel, con armamento de guerra. Les voy a pasar un video, 3-4 minutos, consecuencias de ese enfrentamiento armado, del 17 de octubre del 2019, para que ustedes tengan, aunque sea un pantallazo de lo que implicó esa contienda. La edición es mía, los fragmentos, y hay unos subtítulos que yo agregué a modo explicativo, ¿sí? Ya está tirado, ya está tirado. El del 50 valió verga, güey. Es que no hay pase ahí, pues. No pase al todo, le perdieron la doble rodado ya. Ahí están por atrás, por la calle de atrás. Échale el vergazo macizo a los dos. Atrás. Rájale macizo, mijo, a la verga. ¡Se jalaron a la verga! Se los están llevando. No, pero la camioneta. Los están liberando. Mira, mira, van a quitar el carro. Con rifles, están quitando carros, mire. No nos podemos salir. ¡Córrele, córrele! Mírame. A la verga. Se hizo el cagadero en Culiacán. No queremos nada. No manches. Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos muertos. Hay una fuerte balacera en estos. ¿Verdad? El boludo ya se levantó para allá. Ay, no, qué horror. Ahí van todos.
Puente Juárez, 5 vehículos o más quemándose. Bien. Les cuento que el 17 de octubre del 2019 a las 14:30, cuando comenzaba esta conflagración en Culiacán, mi avión estaba aterrizando en Culiacán. Estaba llegando justo ese día a Culiacán. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de tener una idea de cómo la ciudad se convirtió en un escenario bélico al estilo de Medio Oriente. Nunca había ocurrido, ¿eh? Era la quinta vez que iba a Culiacán. Nunca había pasado algo así. Una situación inédita. Bien. Curioso, además, porque yo cuando llego al aeropuerto, bueno, tenía que ir a tomar un bus para ir a otro estado. Y ahí me empiezan a llegar videos de colegas de otras zonas de México preguntándome si estaba en Culiacán y pasándome justamente pasajes de estos enfrentamientos en distintos lugares de la ciudad. O sea que no era un solo enfrentamiento, sino eran múltiples enfrentamientos en toda la ciudad. Bueno, este cartel bloqueó los accesos a la ciudad, sitió los complejos habitacionales donde vivían las familias de las fuerzas de seguridad, bueno, y recorrió la ciudad atacando a todo móvil de las fuerzas de seguridad con el que se cruzaba, ¿no? Un escenario de guerra. Bien. Al otro día, yo ya estaba en otra ciudad y ahí me hacen una entrevista en un periódico y me preguntan si yo había estado en Culiacán. El día anterior le dije que sí, entonces el periodista me pregunta, ¿y qué piensa? ¿Qué pasó con la infancia ahí? En ese escenario bélico. Bueno, justamente de esto quería hablarles hoy, tomando pie además con lo que comenta Fuckerman sobre los niños y la guerra, porque además acá estamos en confianza, entonces recién conversamos sobre cómo al colegio de Jimena llegaron 45, 50, 60 directores y vicedirectores que transmitieron, entre otras cosas, las dificultades, ¿no? Los problemas con los cuales tienen que verse y sobre todo el impacto que recibe el colegio, ¿no? Justamente por el contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Y que tiene efectos a veces arrasadores sobre la familia, sobre la infancia y sobre la adolescencia, ¿no? También con Regina hemos conversado hace creo que un mes o menos ¿no? Un poquito menos de una situación trágica en un colegio en el cual ella se está desempeñando en el gabinete. Bueno, y hace poco, hace 2 semanas, me invitaron a hablar en el Hospital Tornú, que es un hospital general de agudos muy antiguo de aquí de Buenos Aires, de 1904. Es un hospital que se creó para los tuberculosos, ¿no? Después, bueno, tiene ese gigante, es un hospital gigante antiguo, que tiene ese formato de los pabellones separados, ¿no? Como ese criterio sanitario, justamente para no propagar los contagios. Bueno, ahí estuvo en el hospital Tornú, y les cuento que así como nos reunimos con la gente del gabinete de Regina, con el personal directivo del colegio de Jimena, en el hospital había psicólogos, psiquiatras, psicopedagogas, musicoterapeutas, psicomotricistas, pediatras, odontólogos. Bueno, y la propuesta que me habían hecho
era hablar justamente sobre la violencia, para después entramar el tema de la violencia con la infancia y la adolescencia que se encuentran expuestas a contextos violentos. Por eso quería comentarles hoy, saliéndome un poquito del programa, pero no tanto, quería comentarles un poco lo que hablé ahí en el hospital, porque fue interesante. Lo que suscitó después, ¿no? La conversación que suscitó, ¿no? Donde también corroboré, bueno, que actualmente el hospital, la escuela, la justicia, son lugares que reciben los impactos de estos contextos de violencia bajo distintas formas y tienen que tramitarlo como pueden. Probablemente más de las veces fracasando que teniendo éxito en esa tramitación. Entonces, a mí se me ocurrió comenzar a hablar sobre la guerra, que es a propósito de la violencia, bueno, es la forma más clásica que conocemos de beligerancia, ¿no? Entre estados, la guerra. Y empecé a hacer una referencia respecto a las guerras en nuestro país, excluyendo, por supuesto, la guerra por la independencia y las dos invasiones inglesas, que fueron experiencias nuestras previas, ¿no? A la constitución del Estado. Pero las más recientes tienen que ver con el conflicto limítrofe con Chile, que quizás ustedes estando en Mendoza eran chiquitas, Reggie no había nacido todavía, claro, no había nacido, sí, pero ustedes, que son también jóvenes, eran muy chiquitas y tendrán algún recuerdo tal vez de esa experiencia. El peligro de la guerra se hizo palpable en ese momento para nosotros. Hubo una mediación de la Santa Sede, ¿no? Por medio del Papa Juan Pablo II, y se frenó la guerra. Yo tuve la experiencia ahí inquietante porque se corría el rumor que iban a convocar a mi clase para el reclutamiento, tenía 21 años. Entonces, bueno, flor de susto ahí, sumado que lo he comentado con ustedes, ¿no? Una persona de muy allegada mía también que había sido secuestrada en ese momento. O sea, se conjugaron dos situaciones difíciles para mí en ese momento. Posibilidad de la guerra y esta cuestión del secuestro y también posibilidad de mi propio secuestro. En 1982 tenemos otra situación de guerra, nosotros en Argentina, que es las Malvinas, que incluso está mencionado acá en conversaciones, ¿no? Por Zuckerman. Bueno, es de hacer notar, por supuesto, que ambas experiencias bélicas ocurren durante el gobierno de facto, ¿no? Un gobierno que se embarcó en estas situaciones, una potencial y la otra ya declarada. O sea, acontecimientos potencial y fácticamente violentos generados por un proceso que fue violento. Proceso político que fue violento. No nos vamos a adentrar ahora en eso, ¿no? Pero doy un salto en el tiempo. En el 2020, durante la pandemia, quizás algunos de ustedes recordarán que tuvimos oportunidad de conversar en una actividad sobre la guerra, justamente. Y yo ahí comenté que en ese momento, junio del 2020, había tomado contacto con una profesora brasilera que reside en Sao Paulo, que hizo la traducción de uno de mis libros, que finalmente nunca lo pude editar en Brasil. Quedó la traducción al portugués, pero nunca se pudo editar. Bueno, desde Brasil llegaban noticias catastróficas en el 2020 sobre el manejo de la crisis por parte del gobierno brasileño. En ese contexto yo le pregunto a esta amiga, docente, cómo evaluaba ella la situación en su país. Entonces, Zenaide, así se llama, Zenaide me responde: querido amigo, tengo la impresión de que estamos al borde de una guerra civil. Desde Sao Paulo me dice esto,
junio del 2020. Luego, al final de nuestra charla, le pregunto a Zenaide si en las calles de Sao Paulo se había manifestado alguna señal de protesta, de descontento por parte de la población. A lo cual Zenaide responde, no pasa nada. Entonces me encontré con dos formulaciones de Zenaide aparentemente contradictorias. Por un lado, parece que estuviéramos al borde de una guerra civil, y por otra parte, no pasa nada. ¿No? Notan ustedes que hay una aparente contradicción en esa enunciación. Entonces, eso me llevó a pensar si ese modo de escribir Sao Paulo 2020 por parte de Zenaide no representaría a nivel global un paradigma contemporáneo más allá de las circunstancias excepcionales de la pandemia. Si esto que decía Zenaide sobre Sao Paulo no nos compromete a todos, parece que estuviéramos siempre a bordo de una guerra civil y por otra parte no pasa nada. Y en esos términos, en esa conversación que tuvimos en el 2020 con un profesor de historia, y les cuento que estamos haciendo el libro de esa conversación, que va a estar antes de fin de año, que se va a llamar Pensar la guerra, justamente. Hablando con este profe, llegamos a la conclusión que efectivamente desde el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los 90, se vivió un supuesto periodo de paz. Termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Derrotados los nazis, derrotado Japón, Italia, bueno. Una ilusión de paz, porque por otra parte comienza una fase que se llamó Guerra Fría. Que ahí ustedes todavía ahí no habían nacido, esto sí es seguro. Pero que se prolongó hasta los 90, cuando cae el muro de Berlín. Una situación paradójica también, porque el tiempo de paz parecía siempre estar amenazado por la posibilidad de una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial se podría decir que la paz no ha sido más que una ilusión de la paz. Y el ingreso en una realidad que inadvertidamente nos confrontó con que la guerra se hizo totalmente habitual y cotidiana. Ya no se trata de la gran conflagración mundial. Ya no es esa, sino se trata de otro tipo de guerras, pequeñas guerras. Pequeños estados bélicos en el interior de los estados, o entre estados, o dentro de las provincias. Guerras contra determinados grupos étnicos, persecuciones religiosas, atentados terroristas, masacres, ¿no? Como en el marco de estos narcoestados, como el que yo les mostraba recién en Sinaloa, masacres en escuelas secundarias y primarias, violencias de todo tipo que ya parecen formar parte de la estructura de la sociedad. Entonces, esto da una doble percepción. La guerra puede venir en cualquier momento y no hay, por otra parte, no hay una señal claramente visible como en otro tiempo se hubiera esperado. Entonces, esto indudablemente fuerza una redefinición de la guerra y de la paz. Y fíjense qué interesante, porque en esta nueva definición de la guerra, tenemos que entonces avanzar sobre una idea relativa a una deslocalización de la guerra. O sea, una nueva modalidad de conflicto definida por una guerra que por no estar en ningún lado en particular, está en todos lados. Está en todas partes. Y yo ahí lo que tomo, y es lo que comenté en el hospital, a ustedes les va a llamar la atención, pero yo comenté en el hospital sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque
La Primera Guerra Mundial estuvo caracterizada por las tropas de infantería en las trincheras, en un teatro bélico, en el cual esas tropas, ahora yo voy a comentar algo sobre esas tropas de infantería, la Primera Guerra, estaban en la trinchera expuestas a una violencia que hasta ese momento no se conocía, que se inauguró en la Primera Guerra Mundial, que es como la Primera Guerra moderna. Y lo que yo he venido pensando es si en rigor de verdad no hemos pasado a tener una generalización de la guerra de trincheras a nivel global, en cada nación, en cada ciudad, en cada barrio, en cada calle, e incluso les diría, en cada familia. Ustedes dirán, guerra de trinchera. Bueno, yo atiendo una paciente brasilera, hace un par de años, que es una chica que viene de una familia de clase media, pero se puso de novia con un muchacho brasilero que tuvo una movilidad social, es un programador, pero que viene de una familia muy pobre de Río de Janeiro, que vive en la favela. Esta familia de muchachos vive todavía en la favela. Entonces, cuando esta muchacha va con el novio a Río de Janeiro, obviamente van a visitar a la familia de él, a la favela. ¿Qué me comenta mi paciente? Que en la favela, en cada calle, en cada esquina, a la vista de todo el mundo, y sin que las fuerzas policiales puedan intervenir, en cada calle hay un retén de los narcos que funciona a modo de migración. Como si, supongo, vamos a entrar a un barrio y tenemos en la Guardia de Seguridad el cartel que nos pide, bueno, una documentación, ¿sí? Y funciona como una migración. Y ellos decían quién pasa y quién no pasa a la calle, esa calle. Bueno. Entonces, les decía, pensaba en la guerra de trincheras, ¿no? De la Primera Guerra Mundial para quizás nos permita entender cómo son nuestras batallas cotidianas, que las tenemos tal vez naturalizadas, esas batallas. Ustedes imagínense que hace 109 años atrás, el 5 de agosto de 1914, comenzaba la Primera Guerra Mundial. Primera vez en la historia de la humanidad que una lucha armada incluyó países muy alejados geográficamente. 32 países participaron. Dicen que en ese momento, cuando está por comenzar la guerra, el ministro británico de Asuntos Exteriores, que se llamaba Edward Grey, estaba frente a la ventana de su despacho, veía el Londres crepuscular, y entonces pronunció unas palabras que se han hecho famosas. Él dijo, en toda Europa se apagan ahora las luces. Puede suceder que jamás volvamos a verlas encendidas. En toda Europa se apagan ahora las luces, puede suceder que jamás volvamos a verlas encendidas. Premonitorio porque efectivamente las luces en el mundo occidental se apagaron para siempre. Ese 5 de agosto de 1914. Y nunca más se encendieron. Bueno, este es un conflicto militar que empezó como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austrohúngaro, que es donde vivía Freud, por otra parte. A Freud lo toca de cerca porque dos de sus hijos son reclutados del frente austrohúngaro. Bueno, y un enfrentamiento primeramente entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, y después se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea, porque la declaración de guerra se extendió hasta Rusia, bueno, y como les decía, pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué debería importarnos esto? Porque hay pensadores de ese momento y posteriormente que nos comentan
que con esa gran conflagración viene algo que va a asignar a las personas de la modernidad. Y es la pobreza de experiencia. ¿Qué significa esto? Que lo que pone en evidencia esa guerra tremenda, feroz, esa carnicería, es que las personas que quedan expuestas a esa violencia no vuelven más ricas en experiencias compartibles, sino vuelven empobrecidas, imposibilitados de constituir en experiencia estos acontecimientos. Entonces, la catástrofe de la Primera Guerra Mundial visibiliza que de los campos de batalla la gente regresa enmudecida, no más rica, sino más pobre en experiencias compartibles. Por esto que yo les decía, la guerra de trincheras en ese momento expone a las tropas de infantería a una tecnología novedosa en materia de armamento. Entonces ahí tenemos el frágil y minúsculo cuerpo humano, nuestro frágil y minúsculo cuerpo, expuesto y sometido a una carnicería impiadosa. Bueno, pero no solo eso, porque los que no reciben heridas y vuelven traumatizados. Afecta de tal modo que los trastorna anímicamente de un modo severo. Fíjense qué interesante, porque en ese momento los psiquiatras militares, sobre todo los del Imperio Austrohúngaro, empiezan a atender la gravísima patología traumática de los soldados, que regresan del frente vivos, pero totalmente afectados. Casualmente, ya existía el psicoanálisis en ese momento. Y de hecho, en ese momento de la Primera Guerra Mundial, se podría decir que el psicoanálisis gana cierta consideración en la clase médica de la época. ¿Por qué? Porque Freud ya venía trabajando el tema de la teoría del trauma. Entonces, a la psiquiatría militar eso le permite, ese acercamiento al psicoanálisis le permite explicar el origen psicógeno de los trastornos ocasionados por el conflicto bélico. Que no se trata solamente del acontecimiento, sino de lo que puede la persona tramitar o no de eso. Bueno, tal es así, tal interés provoca lo que el psicoanálisis podía aportar en ese momento, en 1914, 1918, que incluso un grupo de psiquiatras militares van a un congreso de psicoanálisis en 18, interesado por lo que se podía debatir ahí. Pero les bajo ahora esta realidad que parece tan lejana de la Primera Guerra a nuestra cotidianeidad. Ya no hace falta una catástrofe como la Primera Guerra Mundial o la Segunda para constatar efectos traumáticos severos. Ya no hace falta. Alcanza perfectamente con la existencia cotidiana de una gran ciudad para constatar esos efectos traumáticos. Alcanza lo que ustedes reciben en el consultorio, observan en el colegio permanentemente, y ahí se encuentran con las tropas de infantería, traumatizadas. Se ha vuelto evidente y cotidiano esta batalla de trincheras, supónganse, estas crisis económicas que derivan en inflaciones ruinosas, ¿no? Las penurias corporales de la gente que la pasa mal, a ustedes les consta, las desdichas morales, ¿no? de la gente que está sumergida, la gente que está alienada y enajenada por su propia labor. Entonces,
¿Qué significa esto? Que así como las tropas de infantería, la jornada de las personas ya casi no contiene nada que pueda traducirse en experiencia. O sea, imaginen ustedes, Mendoza quizás menos que Buenos Aires, por supuesto, ¿no? Pero ustedes tienen la experiencia de una gran ciudad. Entonces, ni el bombardeo de información, los minutos pasados en el vehículo por un embotellamiento, las manifestaciones que bloquean, la polución, la cola en ¿no? en la ventanilla, el supermercado, la burocracia. Y las personas vuelven de su labor a la noche, quienes tienen la fortuna de contar con un trabajo y una casa a la cual volver. Vuelven estas personas extenuadas por un fárrago de acontecimientos. ¿No? Extenuadas. Acontecimientos insólitos, comunes, atroces, y sin que ninguno de estos acontecimientos se pueda convertir en una experiencia. Entonces, la pregunta que quizás nosotros nos estamos haciendo, estoy seguro desde que nos encontramos, de manera virtual y presencial, esa pregunta que nos estamos haciendo es si esta incapacidad para traducir la experiencia en un relato no es lo que vuelve insoportable la existencia cotidiana. Y no una supuesta mala calidad por ahí de la vida contemporánea, para algunas personas sí, por supuesto, ¿no? Porque fíjense qué curioso, la existencia cotidiana nunca ha sido más rica en acontecimientos, como la actual. Nos pasa de todo el tiempo. Y sin embargo estamos habituados a escuchar en las personas que recibimos, sobre la opresión de la vida cotidiana. Bueno, eso tiene un correlato en la imposibilidad de retomar lo que ocurre desde la palabra y el relato y desde ahí sentar una autoridad. Porque la autoridad se basa en la palabra y el relato. Y nosotros podemos constatar seguramente cómo la incapacidad para transmitir desde la palabra y el relato afecta seriamente el resguardo, el abrigo que los adultos brindan a la infancia, o el acompañamiento que le pueden ofrecer los mayores a los jóvenes, a las jóvenes en el pasaje por la adolescencia. Ustedes imagínense, las criaturas no aceptan como válida una autoridad que no hable, que no constituye un relato al menos, ¿no? Y bueno, y como hemos dicho muchas veces, ¿por qué sería tan importante para nosotros esta cuestión? Y porque nosotros sabemos que hay una vinculación imprescindible de las personas con la palabra. Porque nosotros no tenemos un cuerpo natural, se trata de un cuerpo que no preexista una operatoria compleja en la cual la voz que se ocupa particularmente de la criatura la hace aparecer como tal, en la dimensión de la imagen y sustenta una mirada, voz que conlleva un ritmo, una melodía, una cadencia. Ahora bien, si así como yo les comentaba sobre una escena actual, en la cual la nación, la ciudad, el barrio, la calle pasa a ser un paisaje de trincheras, también cabe preguntarse si no hay un acallamiento de las voces ahí y una declinación de los lugares en los cuales alguien se presta a escuchar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que se propaga es el anonimato. La propagación del anonimato va de la mano de la violencia. Y en la radicalización del anonimato, vamos hacia la muerte, derechito. Entonces, yo estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo en que de la mano de los sistemas dominantes, y en particular de los discursos de la ciencia del capitalismo, las personas corren el riesgo de quedar privadas de su biografía. Le hemos charlado con ustedes muchas veces, cómo la gente está desconectada de su linaje. O los chicos en la secundaria ni siquiera saben de qué trabaja el padre o la madre, por ejemplo, ¿no? Para ir a algo más simple. Entonces, privadas de la biografía,
enajenadas las personas en su cuerpo, los objetos totalmente fetichizados en términos de la mercancía, las mismas personas tomadas como objetos en los parámetros del trabajador, en la economía de mercado, lo hemos charlado en la reunión anterior. Somos intercambiables en algunas labores. Bueno, y expropiados en nuestra experiencia, ¿no? Lo cual nos imposibilita traducir la experiencia en un relato. Entonces, la idea es que este gradual desvanecimiento de un estilo de subjetividad, el carácter sustituible de las personas en el mercado de trabajo, cuerpos enajenados, la expropiación de la experiencia, el arrebatamiento también de los sujetos como vivientes, en tanto se les plantean situaciones de excepción, donde se dispone de ellos sin su autorización. Entonces, todo esto supone estragos en la vida adulta contemporánea. Y nosotros que estamos en el campo de la salud, de la educación, del campo social, nos consta que esto impacta de manera catastrófica sobre la infancia y la adolescencia. Entonces, es así como en los centros de salud, los centros educativos, los judiciales, hoy más que nunca llegan personas mayores, adolescentes y criaturas con padecimientos que en parte se vinculan a los efectos de exclusión que generan esos sistemas dominantes. Y ahí tenemos algo realmente grave, porque ahí donde la palabra capitula, ahí donde la palabra renuncia, comienza el dominio de la violencia. Entonces, nos consta, yo sé que a ustedes les consta porque tienen una ética, ahora lo sé, las conozco y me consta, una ética en la cual ustedes consideran que quien no esté dispuesto a escuchar contribuye a un empobrecimiento de la palabra. Y con esa declinación lo que se propaga es el anonimato. E insisto, con el anonimato prolifera la violencia y la muerte. Entonces ahí tenemos la muerte rondando en la Primera Guerra de la modernidad bajo la forma del anonimato, y en la actualidad, bajo la forma del anonimato, tenemos la muerte rondando en nuestras naciones, ciudades, barrios, calles, en una guerra que se ha vuelto permanente e incesante. Bueno, hasta acá lo que quería comentarles en esta primera parte, compartiendo lo que les decía. Esto lo charlé en el hospital hace 2 semanas y generó una conversación muy interesante. ¿Y por qué? Y porque la gente que está en el hospital justamente está desde hace mucho constatando los efectos que sobre los sujetos recaen en contextos de violencia y cómo esto desencadena situaciones complicadas en las criaturas y en los adolescentes. Bueno, si les parece hacemos una pausita cortita porque hay alguien que tiene que retirarse 11:30, entonces podemos incluso hacerlo de 5 minutos y seguimos así de largo, así no podemos terminar antes incluso, si les parece bien. Yo corto la grabación por si surge alguna ocurrencia clínica, que seguramente va a ocurrir,